Buenos días, familia Verbo de Dios, Dios les bendiga. Nuevamente, hoy estamos compartiendo un podcast de bendición para que palabras de vida sean bendiciendo nuestras vidas y nuestros corazones. En el día de hoy voy a leerles unos versículos y vamos a aprender algo bien bonito de la palabra del Señor, donde algo que ocurrió al Señor Jesucristo y mostró una gran enseñanza a sus discípulos. El Señor Jesucristo, después de haber predicado, envió a sus discípulos más adelante en una barca y ellos se fueron adelante, pero ellos se encontraron con una tormenta. Mientras el Señor Jesucristo despedía a toda la multitud y luego iba a orar, descendió del monte y se fue caminando sobre el mar. Sus discípulos se encontraron en una tormenta que no les dejó llegar al otro lado del mar, pero lo que nos cuenta la historia, nos narra la palabra del Señor, ahí en Mateo capítulo 14, nos narra el momento de la angustia de sus discípulos. Se veían en una gran dificultad y en un gran problema, que no podían hacer nada, estaban aislados, estaban en un problema totalmente que les podía causar o llevar a la muerte. Pero esto los llevó a estar gritando, tratar si alguien los podía encontrar y nada. Sucede algo curioso que nos muestra la palabra del Señor y nos dice: y los discípulos, viendo sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dijeron voces de miedo. Muchas veces nosotros cuando tenemos dificultades, tenemos problemas, a nosotros viene a nuestra vida diferentes circunstancias, enfermedades, tenemos problemas de muerte, tenemos familiares que están en el hospital, algún familiar con cáncer, estamos desempleados, nos sacan del trabajo y comenzamos a gritar y a dar voces de espanto y de miedo. Y comenzamos a mirar alrededor y lo único que podemos ver es tormenta, viento fuerte, problemas, dificultades. Y algo que podemos también ver es, podemos ver a alguien o percibir a alguien que está allí que está allí como en compañía de nosotros, pero lo podemos percibir como un fantasma. Es decir, no podemos entender que Dios es la persona que está allí. No es Dios el que nos está acompañando, pero no vemos a Dios como una persona a quien podemos acudir o tranquilizarnos en Él, sino lo vemos como un espanto, como algo también que no es ayuda en medio del problema, sino antes peor, que ya no nos asustaba la muerte o no nos asustaba a estos discípulos, no les asustaba únicamente la tormenta, la dificultad o el que se fueran a hundir, sino que tras del hecho ahora, fuera de que estuvieran a puertas de la muerte o ser ahogados por esa tormenta, ahora también los espantos estaban allí acorralándolos a ellos y daban gritos de miedo, nos dice la palabra del Señor. No tenemos la capacidad de ver en las dificultades o en los problemas que Dios está a nuestro lado, que Dios está con nosotros y Dios quiere bendecirte, quiere acompañarte, y no vemos a Dios como un ayudador, como una salvación. Estamos viendo a Dios como un espanto. Y eso lo vemos a diario en la vida. Cuando vemos a diario, nosotros buscamos personas, buscamos ayudas y no vemos nada. Vemos la religión, vemos la palabra de Dios como un espanto. Muchos de nosotros hemos escuchado que cuando ingresen a la iglesia lo único que van a recibir son prohibiciones. Cuando ustedes ven a la iglesia o van a Cristo, van a ver las cosas como espanto. No se meta al evangelio, no crea en Dios, no conozca al Señor, porque eso es un espanto. La iglesia es un espanto. La iglesia, todo lo que sea la palabra es un espanto. Le van a quitar cosas. Ven a Dios y ven todo lo que es de Dios como un espanto. Y no lo ven como una salvación que realmente necesitamos todos en los momentos de dificultad, en los momentos de angustia. ¿Qué es lo que hace para que cambie ese panorama? Las palabras que dijo el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 27 del capítulo 14 de Mateo: pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Esas palabras tan hermosas fueron las que dieron aliento a una sola persona, porque una sola persona pudo percibir. Si nosotros estuviéramos viendo a nivel de estadísticas, aunque podría decir que en esa barca habrían más de 12 personas, pero si ahora vemos que solamente estuvieran los 12, de los 12 solo uno entendió y captó quién era la voz de la persona que estaba allí. Y al darse cuenta, se dio cuenta que era el Señor Jesucristo.
Y eso lo tomó y lo llevó a tomar decisiones y a decir, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Nos indica o nos da que cuando entendemos quién está con nosotros, podemos comenzar a encontrar en Él la salvación y comenzar a andar en lo sobrenatural y poder vencer todo ello. Así que nosotros tenemos que aprender y entender que en medio de las dificultades y los problemas, aún Dios mismo puede estar a nuestro lado y nosotros podemos ver a Dios como un fantasma. Podemos ver a Dios como un espanto. Podemos entender que Dios está ahí, pero para asustarnos, cuando en realidad Dios está ahí y nos habla a nosotros y nos dice, no temáis, soy yo, tened ánimo. Eso es lo que Dios nos dice cada día. No temamos, vamos para adelante, sigue adelante, solo escúchame y entiende que yo estoy contigo, en todo lugar, en todo momento. Bendiciones mis hermanos, Dios les bendiga.